Oficialmente y formalmente. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Massa, soy director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la UMSA, en un espacio en donde realizamos actividades de innovación, de pensar las cosas desde un lugar distinto, y un espacio de prueba y de exploración de la universidad, principalmente para temas novedosos, temas nuevos, temas del futuro, como vamos a ver hoy. Y bueno, y esta es la última actividad del año, un año muy intenso, casi un fin de semana muy intenso para todos los que somos argentinos y franceses. Este, como se llama, estamos con muchas expectativas. eh, y, y bueno, la verdad que es un gusto y es un placer presentarles a un amigo, a Rubén Escuglia. Vamos a hablar justamente del pensamiento futuro. Ya me estaban preguntando varios, Rubén, que cómo salía la selección el fin de semana. Y también otros me decían, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Van a explicar cuánto van a estar el dólar el año que viene? Decían, ¿no? Con esta charla digo, mire, no sé si es esta la idea, pero ya nos vas a contar un poco vos. Y lo presento rápidamente, es diseñador de escenarios futuros, es consultor de innovación para la sostenibilidad, storytelling y gamificación, contribuye a crear un futuro preferible de profesionales y organizaciones, es el presidente de la Asociación Civil Educación Ambiental para el Futuro y es cofundador de Futópico, es una EdTech de startup de tecnología educativa, que tiene mucho que ver con esta charla, ¿no? La startup. Y bueno, yo no te quiero quitar tiempo, Rubén, la verdad que es un gustazo tenerte acá y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mati, por la recepción. Sí, tengo que aclarar que lo que es future thinking o pensamiento futuro no nos estaría sirviendo para determinar cuál es el ganador del domingo. Así que eso lo vamos a aclarar. Pero a lo largo de la charla vamos a ver que sí tiene sentido que tal vez para cualquiera de los directores técnicos de las selecciones finalistas, tal vez de aplicar Future Thinking, hubieran llegado seguramente mucho mejor preparada su estrategia de lo que llegaron al presente. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes aquí en este tema que realmente siento una gran pasión. Todo lo que tiene que ver con diseño de escenarios futuros. Yo tengo más de 30 años de trayectoria profesional en temas de sostenibilidad y desde hace aproximadamente unos 10 años me sentí doblemente interpelado como profesional y como padre. Pensando en cuáles iban a ser los escenarios en los cuales mi hijo, que en ese entonces tenía alrededor de 10 años, cuáles iban a ser los escenarios que él se iba a enfrentar. ¿Cuál iba a ser el futuro de nuestro planeta? ¿Y qué podía pasar con el futuro de nuestra sociedad en los próximos 30 años? Esas dos preguntas disparadoras hicieron que me sumergiera por completo en el mundo del análisis y el pensamiento futuro. Esto derivó a que también incorporara luego temas de gamificación, construcción de escenarios, y realmente fue realmente una pasión que sigo sosteniendo hasta hoy sobre estos temas. Así que la idea de esta charla de hoy es justamente hacerles una introducción al significado del future thinking, al significado del pensamiento futuro. Primero, decirles que cuando hablamos de pensamiento futuro, normalmente el horizonte de tiempo que nos tomamos son 10 años. ¿Bien? No estamos hablando de pensamiento futuro si estamos planificando para 1 o 2 años en adelante.
Entonces, normalmente cuando hablamos de pensamiento futuro, hablamos de cómo nos estamos proyectando en lo individual, como personas, como profesionales o como organización para los próximos 10 años. Motivo por el cual quiero iniciar esta conversación con ustedes hoy, consultándoles, les voy a compartir a través del chat, les comparto a través del chat. Me encantaría conocer, si ustedes por favor pueden ingresar a menti.com con ese código, porque me encantaría a priori de esta charla entender junto a ustedes cuál es la percepción que de alguna manera ustedes tienen respecto del futuro. ¿Bien? En este caso, las opciones son básicamente 4. ¿Bien? Si ustedes entienden que ese futuro puede ser mejor y tienen habilidades para enfrentarlo, si ustedes entienden que ese futuro puede ser mejor pero no se sienten con habilidades para enfrentarlo, o las opciones contrarias, que creen en un futuro peor pero tienen habilidades para hacerle frente, o la última de todas, si creen que el futuro va a ser peor y no se sienten con habilidad para hacer frente a ellas. Me encantaría, a partir de ese código que les estoy compartiendo, poder visualizar junto a ustedes este escenario de aquí a 10 años. ¿Cómo visualizándose a ustedes dentro de 10 años, cómo creen que podrían ser esos escenarios? Bien, ya tenemos algunas opiniones. Perfecto. A ver, nos tomamos un minutito más. ¿Están viendo en pantalla los resultados? ¿Se ven, Mati, los resultados en pantalla? Sí, se ven perfectamente. Bárbaro. Ahí les compartí el link directo para los que por ahí se les complica un poquito ingresar manualmente. Bien. Bueno, qué lindo. Va ganando la segunda opción, es que creo en un futuro mejor y me siento con habilidades para enfrentarlo. La verdad que es el mejor de los escenarios, ¿no es cierto? Creo que tener la posibilidad de creer podemos crear una realidad mejor hacia adelante. Y cuando digo podemos, porque me incluyo como una sociedad, en la medida de lo posible, crear una sociedad hacia adelante, más justa y en balance con el ambiente, claramente que daríamos respuestas a estos desafíos que tenemos
tan notables como sociedad y, por supuesto, las habilidades necesarias como para poder enfrentarlo, ¿no es cierto? Yo comienzo diciéndoles que justamente uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos en el presente es un divorcio entre la manera en que la mayoría de nosotros, por extrapolación, las organizaciones que nosotros conformamos, concebimos el futuro. ¿Bien? La mayoría de nosotros ¿se ve en este momento la presentación? No, en este momento no se está viendo. A ver. Lo vuelvo a compartir. Avísame, Mati, por favor, cuando Dale. aparezca en pantalla. Ahí está apareciendo. A ver que todavía está pantalla negra. Ahí está. Bien, perfecto. Excelente. Bien, entonces les decía, ¿cómo a partir del future thinking, cómo a partir del pensamiento futuro podemos crear las organizaciones del mañana, pero siempre focalizándolas en el presente? ¿Cierto? Acá, este es uno de los grandes inconvenientes. Soy testigo a partir de tomar contacto con múltiples profesionales, con múltiples organizaciones, compañías de todo tipo. Este es el principal obstáculo que existe hoy, como les decía, está enquistado en nosotros y que por proyección en nuestras organizaciones respecto de la imposibilidad de incorporar el pensamiento futuro. Esto es la gráfica ideal que nos expresa esta situación. La mayoría de nosotros tiene una mirada sobre el futuro bajo un pensamiento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es que cuando pensamos en el futuro solo lo hacemos como una extrapolación del presente. ¿Bien? Entonces, fíjense, un medidor típico de nuestra sociedad, el Producto Bruto Interno. Todos los países aspiran a desarrollar esa variable de manera lineal. Hoy crezco un 2%, el año que viene deberíamos crecer un 3%, el siguiente año un 5%. Hoy termino mi carrera universitaria, después voy a hacer un posgrado, después voy a hacer el posgrado del posgrado. Entonces, normalmente, toda nuestra vida personal, profesional o de nuestras organizaciones, lo concebimos solo como una extrapolación del presente. ¿Bien? ¿Cuál es el inconveniente que nos es de manifiesto hoy? Y es que la especificidad de los escenarios es disruptiva. Todas las variables que se están expresando en nuestra sociedad, el tipo que fuere, el aumento de la población, la demanda de educación, la contaminación, los niveles disponibles, los niveles necesarios de disponibilidad de energía, todos se están disparando de manera geométrica. Toda la realidad se está expresando de manera geométrica. Sin embargo, nosotros seguimos actuando de forma lineal. Y esta brecha, esta diferencia entre nuestra manera de sentir la manifestación de la realidad en forma lineal y la manera en que en realidad se manifiesta en forma exponencial, esa brecha es lo que normalmente llamamos como disrupción. Y es básicamente cuando un escenario de características globales
se instala y se expresa en nuestra situación diaria, en nuestra realidad diaria, en un muy breve lapso de tiempo. Venimos de épocas en donde los cambios tardaban decenas de años en manifestarse. ¿Bien? Yo puedo ser testigo y decir que a mis 20 años yo no convivía con Internet, a esta realidad en donde convivo hoy a mis 61 años. ¿Bien? Van a pasar 40 años para ese gran cambio que pudimos vivir y experimentar en el pasado. No, posiblemente pasen 5. Entonces, esta es la característica de exponencialidad a la cual debemos hacer frente, que ya lo estamos haciendo, de hecho, en el pasado, pero que se va a hacer en el presente, pero que se va a acelerar aún más en el futuro. Si hay un ejemplo típico de disrupción, claramente es lo que nos sucedió con el COVID-19. Un escenario que se instala de manera global en tan breve lapso de tiempo que individuos, organizaciones, instituciones fueron disrumpidas producto de no poder hacer frente a esa realidad. Esto es justamente para lo cual nosotros creemos que la metodología Future Thinking puede colaborar, puede contribuir a dar respuesta a esta problemática. ¿Bien? Básicamente, entendiendo lo siguiente, como ahí lo expreso, el futuro no es algo que simplemente nos va a suceder. Estamos determinados, es determinístico el futuro. Si mis genes son de esta manera, si mis antepasados son de esta manera, si vivo en Argentina, si tengo 60 años, bueno, el futuro va a ser este. ¿Bien? El futuro en realidad no es algo que nos va a suceder, que nos va a acontecer, es algo que creamos a partir de nuestro presente. Cuando creamos algo completamente nuevo, estamos construyendo una situación que va a generar un futuro radicalmente diferente al que determinísticamente teníamos pensado iba a suceder. Importantísimo esto. Lo decía al principio con el Mundial, ¿no? El Future Thinking no es una metodología para adivinar el futuro. Aquel que diga que hace Future Thinking y les va a poder dar a ustedes la realidad de un resultado, como decía Matías, por ejemplo, cuánto va a ser la paridad del dólar en los primeros meses del año 2023, va a estar mintiendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente el Future Thinking crea múltiples escenarios posibles, desarrolla potenciales escenarios en donde se va a manifestar nuestro futuro o el de nuestra organización. ¿A partir de qué? A partir de una recopilación de datos, a partir de una implementación de metodologías comprobables que nos van a permitir a nosotros escanear diferentes posibilidades. Y a partir del escaneo de esas diferentes posibilidades en el futuro, nosotros vamos a poder prepararnos y vamos a poder crear la realidad, el futuro preferible que mejor nos convenga. Ahora bien, otra cosa que me consultan mucho es esta diferencia entre lo que significaría el concepto de Design Thinking y Future Thinking. ¿Bien? El Design Thinking con el Future Thinking tienen básicamente ambas metodologías, ambas son divergentes y convergentes. Quiere decir que en el caso del Design Thinking, diverge a la hora de recolectar información, necesidades, problemáticas, que van siendo auscultadas, que van siendo testeadas para finalmente invocar en una convergencia
de la solución a través de un producto, de un servicio o de una experiencia. En el caso del Future Thinking, es una metodología que va divergiendo desde señales, tendencias, fuerzas que llamamos normalmente drivers o fuerzas rectoras que hay detrás de estas situaciones, para finalmente diverger en posibles escenarios futuros. El objetivo del Design Thinking es crear soluciones a través de productos y o servicios para el presente. El lapso del tiempo del Design Thinking es actuar sobre el presente. En cambio, en el Future Thinking, el objetivo es inspirar. ¿Bien? Pensar en las oportunidades que podemos crear o no en el futuro. Y nutrir a la estrategia de nuestra organización para prepararla, para adaptarla a esos escenarios del futuro. ¿Bien? Estos son básicamente dos de las diferencias entre, muchas veces me dicen, pero Rubén, Design Thinking es lo mismo que Future Thinking. Y acá un espacio temporal donde actúa cada una de las metodologías. Fíjense, en el caso del Design Thinking, básicamente actúa sobre el presente, analizando y investigando datos e información del presente para diseñar y dar respuestas en el presente. En cambio, el Future Thinking tiene un eje del tiempo mucho más prolongado. Normalmente yo le decía que cuando hablamos de Future Thinking, hablamos de pensar un escenario de aquí a 10 años. Si normalmente pensamos en ese escenario a futuro, en Future Thinking tomamos 20 años para atrás para analizar las tendencias disruptivas que llegaron al presente. Entonces, la cuota del tiempo, el eje del tiempo del Future Thinking es mucho más prolongado, pero sobre todo poniendo eje en un horizonte a 10 años. Esto lo traigo como anécdota, porque también apunta a ver esta diferencia, ¿no? Rescato este diálogo de la película, de la biografía de Steve Jobs, ¿no? Ahí hay un diálogo entre Steve Wozniak y Steve Jobs, ¿no? Los fundadores de Apple. Y en ese diálogo, en un momento, Steve Wozniak le dice, nadie va a querer comprar una computadora personal. Nadie. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos inferir de lo que está diciendo Steve Wozniak? Lo que podemos inferir es, Steve Wozniak está en ese momento bajo un modelo de pensamiento instalado en las respuestas y en la realidad del presente. Steve Jobs dice a esa inquietud de Steve Wozniak, ¿cómo puede saber a alguien lo que quiere si jamás lo vio? Steve Jobs estaba mirando hacia adelante. Steve Jobs tenía una mirada hacia el horizonte. Estaba trazando un futuro estratégico de lo que él iba a concebir en su idea de Apple. Y esto normalmente es un toque que se está dando en todas las organizaciones en el presente. Cuando hablamos de innovación, normalmente las organizaciones entienden que innovación es mejora de procesos. ¿Bien? Entonces, ¿es válido la innovación en mejora de procesos? Por supuesto, porque es explotar lo existente. ¿Bien? Es innovación para explotar lo existente. Pero lo que hay una gran carencia en las organizaciones y en las instituciones es en explorar lo inexistente. Es lo que nosotros normalmente llamamos como innovación disruptiva. ¿Bien? Lo que de alguna manera está planteando acá Steve Jobs es eso, es innovación disruptiva. Normalmente, si nos focalizamos en el user experience,
¿Cómo va a ser la experiencia del usuario en el presente? Bien, claramente nosotros vamos a estar dando respuestas a un usuario y a sus problemas y a sus demandas del presente. Pero como organización, los escenarios disruptivos, la cota en el tiempo está transcurriendo a una velocidad tal que tenemos que encontrar el equilibrio para que ese análisis de explotar lo existente, de las mejoras de procesos, venga acompañada también con una mirada a largo plazo, con un explorar lo inexistente. Porque cuando eso llegue y arribe a nuestra realidad, va a ser tarde y nos va a disrumpir como profesionales, como personas o como organizaciones. Ahora bien, ¿desde dónde se construye el future thinking? ¿Cómo se inicia este proceso? ¿No? Les propongo imaginar el siguiente escenario. Imaginemos que tenemos la posibilidad de ser testigos de lo que está aconteciendo en esta organización llamada Sancus. Sancus es una compañía que es muy exitosa en una plataforma de e-commerce. Imaginemos esta organización, Sancus, una compañía de tecnología. ¿Qué hace? Es una compañía exitosa en una plataforma de e-commerce. Imaginemos por un momento que somos protagonistas, testigos de una reunión del área de innovación de esta compañía, ¿no? Y justamente en el área de innovación están evaluando cuáles son las señales estratégicas que pueden afectar al modelo de negocios de esta plataforma de e-commerce. ¿No? Sé si ustedes tienen la capacidad de ver ahí en pantalla, en el televisor que está detrás de esa sala de reuniones, hay un noticiero donde habla del derretimiento de la capa de Groenlandia y un científico opinando sobre temas de cambio climático. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, claramente, en el análisis de señales estratégicas al modelo de negocio de una plataforma de e-commerce, ¿qué relación puede tener eso con una señal como la del aumento de la temperatura en Groenlandia y está generando un derretimiento de la capa de hielo? ¿Qué relación puede tener eso, esa noticia, esa señal? ¿Qué relación puede tener, qué impacto puede tener eso en mi modelo de negocio? ¿Bien? Las señales son el primer paso de la metodología Future Thinking. Primero, entendamos qué es una señal. Básicamente, una señal es un espacio de luz que nos permite ver en la oscuridad del futuro. Es algo así como una noche oscura, yo tengo mi linterna, ilumino el camino y veo en mi cono de luz un pedacito de claridad allá adelante en el camino. Eso es una señal. Una señal que se manifiesta en el presente es tener la posibilidad de espiar con un haz de luz un poquito del futuro. ¿Bien? Eso es esencialmente una señal. Las señales son, para la metodología Future Thinking, son la unidad básica. Son los ladrillos sobre los que se construye todo el edificio de la metodología Future Thinking. Son como un fractal para la metodología Future Thinking. Las señales tienen determinadas características. ¿Bien? Volvamos a la señal que estaba analizándose en esa sala de reunión de Sancus. ¿Qué tipo de cambio está representando esta señal? El aumento de la temperatura y el derretimiento de los hielos en Groenlandia.
qué tipo de cambio esta señal me está mostrando. Segundo, ¿cuál es la fuerza que se está moviendo detrás de esta señal? ¿Bien? ¿Qué es la fuerza detrás de una señal? ¿Qué es lo que realmente está impulsando esa señal? Lo que está empujando esa señal. Y en este caso, ¿cuál es la fuerza que subyace detrás de esta señal? Claramente el cambio climático. ¿Bien? Eso es, de alguna manera, cuando estamos en una playa y vemos que el agua del mar se retrotrae, que el agua del mar se va. ¿Qué estamos recibiendo ahí? Una señal. ¿Cuál es la fuerza que subyace detrás de esa señal? Seguramente un tsunami. ¿Bien? Entonces, es muy importante detectar a tiempo señales del futuro para poder comenzar a construir el future thinking. Tercero, ¿qué pasaría en el mundo si esta señal se amplificara y sería algo común o masivo o de características global en los próximos 10 años? Cuarta característica de una señal, este futuro, que me está manifestando la señal. ¿Es un futuro que realmente yo quiero ser parte? ¿Es algo que me puede impulsar positiva o negativamente? Bien. Estas son 4 las características esenciales de una señal. Bien. Y es muy importante que cada organización pueda comprender y pueda entender básicamente sus señales estratégicas, porque seguramente son las que van a condicionar el futuro de dicha organización. Miren, esto es un ejemplo de lo que forma parte de las características de las señales también, y es la convergencia. La convergencia de señales. Y les voy a dar un ejemplo de lo que es la convergencia de señales, ¿no? Vuelvo a esa sala de reunión en Sancus, una compañía de e-commerce. Yo tengo acá en este gráfico montones de señales. Big Data, energías alternativas, Internet de las cosas, desocupación por el avance tecnológico, ciudades inteligentes, montones, montones. Tengo que determinar, tengo que analizar cuál de ellas pueden ser estratégicas a mi organización. Pero esto, la convergencia, es realmente lo más interesante. Y le voy a poner un ejemplo. En el caso de Sancus, yo puedo decir, acá hago zoom en una de esas señales, el cambio climático. Pero después hago zoom también en otra señal, Maker Economy. O sea, cómo comenzamos a ver de manera más notoria una tendencia de que nosotros ya no somos consumidores por un lado y productores por el otro, sino que nos estamos transformando, como decía Alvin Toffler allá por los 80, en prosumidores, o sea, productores, consumidores de nuestras propias necesidades. A eso normalmente se le llama el Maker Economy. Otra señal, la descentralización. Esta palabra está atravesando de manera horizontal toda la realidad. La descentralización, ¿bien? Antes había una universidad. No es necesario que les cuente hoy la cantidad de múltiples ofertas de formación que existen en el presente. Y esto se está manifestando en todas las áreas, en la salud, en la industria, en la educación, en la tecnología, en todas. La descentralización está atravesando de manera horizontal. La escasez de recursos, ¿bien? Otra de las señales, la escasez de recursos. Impresión 3D, cómo está avanzando esta tecnología en nuestra realidad. Entonces, si yo fuera miembro de Sancus y combinara todas estas señales,
Si yo lograra converger todas estas señales, yo podría decir, a lo mejor un escenario futuro de Sancus podría ser que nos transformemos de una plataforma donde hoy transaccionamos productos físicos, nos transformemos a una plataforma donde transaccionemos solamente productos digitales. Y que cada uno de los usuarios de nuestra plataforma descargue programas para fabricar estos productos en sus propias casas. En vez de ir a comprar una zapatilla a un mall, que cada uno de nosotros pudiera fabricar su zapatilla en una impresora 3D en nuestras casas. Esto es una manera de hacer converger todas estas señales. Esta es una manera de cómo un equipo de innovación dentro de una organización analiza y tamiza este tipo de señales. Y les voy a dar otro ejemplo. Internet de las cosas, blockchain, Money 2.0, o sea, nuevos tipos de monedas transaccionales y economía circular. ¿Qué tiene que ver toda esta convergencia de señales con una organización como Sancus, con una plataforma de e-commerce? ¿Qué podría pasar en el futuro si todos los productos transaccionados por esta plataforma hubieran incorporado la huella ecológica? ¿Bien? ¿Cómo a través del Internet de las cosas, de una cadena de bloques, yo pudiera hacer una trazabilidad para saber que cada producto que consumo puedo acumular e incorporar la huella ecológica de todos mis consumos? ¿Bien? ¿Existiría la posibilidad que el día de mañana esos consumos en la plataforma de e-commerce fueran premiados? ¿Y qué pasaría si ante una situación límite de escasez de recursos naturales o energía, el consumo, la huella ecológica incorporada al consumo sea algo obligatorio? ¿Bien? Entonces, estas son las miradas, las reflexiones que un análisis de señales nos debería llevar. Sobre todo, como les decía antes, a partir de esta convergencia. ¿Cómo yo puedo encontrar las señales estratégicas que me afectan a mí o a mi organización? Bueno, claramente, el típico ejemplo, Google, el futuro de la biotecnología. Estoy en ese sector, el futuro de la biotecnología. Las publicaciones profesionales, los influencers, ¿bien? En nuestro ámbito a lo mejor los podemos encontrar más en LinkedIn que en otras redes sociales. O bien, a mí me encanta este tipo de lugar para rastrear señales, son los radares. ¿Por qué me encanta este tipo de radares? Porque me permiten generar la convergencia que a manera de ejemplo les comentaba recién. Envisioning.io es uno de ellos, te los recomiendo. Otro radar estratégico que les recomiendo es el del World Economic Forum, Strategic Intelligence, también te lo súper recomiendo como lugar para encontrar señales y jugar a la convergencia de ellas. Esto es lo que es interesante como punto de partida de la metodología de Future Thinking a la hora de analizar señales. ¿Y por qué? Algo que puede parecer descolgado, disparatado en un principio, como es analizar para una compañía de comercio electrónico el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, ¿cierto? Ahora bien, una vez que yo tuve la capacidad para encontrar esas señales estratégicas, llega el segundo paso de la metodología Future Thinking, que es la de construcción de escenarios futuros alternativos. Como les dije antes, Future Thinking no es adivinación de futuro, es creación de potenciales futuros. Este señor Jim Dator es un docente de la Universidad de Hawái y él
realizó una gran investigación descubriendo a lo largo de la historia, a lo largo de paradigmas de civilizaciones antiguas, de paradigmas de la ciencia. Básicamente encontró 4 arquetipos de escenarios futuros alternativos: el del crecimiento, el del colapso, disciplina y transformación. Estos 4 escenarios arquetípicos se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Por eso el Future Thinking, a la hora de hablar de escenarios futuros alternativos, descansa básicamente en las características de estos 4 escenarios. Y estos 4 escenarios, crecimiento, uno de ellos, es simplemente una extrapolación de las variables y de los paradigmas presentes. Este claramente es el más familiar para todos nosotros. ¿Bien? Que como les decía al principio, cuando miramos al futuro dentro de 10 años, siempre estamos repitiéndolo, pero solamente como una proyección de las variables presentes. Así que el escenario del crecimiento, seguramente es el más conocido por nosotros. Segundo escenario, disciplina. ¿Qué quiere decir? Cuando en la sociedad se pone en peligro un valor trascendental para esa sociedad, ya sea un valor del modelo económico, del modelo religioso, de una costumbre o algo fundamental para esa cultura, entonces puede desembocar una realidad de esas características en un escenario de disciplina. Y acá de vuelta me valgo del ejemplo del COVID para el desarrollo de esto. Vivimos un escenario de disciplina durante el COVID. Nos dijeron cuándo podíamos salir de nuestras casas, cuándo podíamos desarrollar una actividad económica, dónde viajar y por qué medio hacerlo. Claramente el COVID fue un típico ejemplo de un escenario de disciplina. Lo que es la cultura, claramente, una obra literaria como 1984 de George Orwell es un típico ejemplo de lo que significa vivir en un escenario de disciplina. Un gran hermano que determina cuál es la verdad y qué es lo que tienen que hacer cada uno de los miembros de esa sociedad. Este es el ejemplo de este escenario, disciplina. Tercer escenario, colapso. Las consecuencias, por ejemplo, de ese cambio climático que veíamos en la señal de la reunión de Sancus, impactan los sistemas de infraestructura centrales, generando interrupciones y alteraciones en todo el sistema de satisfacción de necesidades de la población. Un ejemplo típico de esto es la película El día después de mañana, donde acontecimientos atmosféricos desencadenan de manera disruptiva, o sea, un escenario global que se instala en pocas semanas en el planeta y hace que volvamos a la edad de hielo. Este es un típico ejemplo de lo que es un escenario de colapso. El último escenario, el escenario de transformación. El escenario de transformación es cuando la disrupción y la convergencia tecnológica, por ejemplo, generan las condiciones para crear modelos de organización con crecimiento económico, con impacto social y ambiental positivo, sostenible. Eso sería el típico ejemplo de ir a un escenario de transformación. Esto es uno de los ejemplos de ese escenario. Detroit Become Human es un videojuego de la plataforma bueno, no me va a salir. Un videojuego que está centrado básicamente en que los robots toman conciencia y logran generar afecto y empatía con los seres humanos. ¿Bien? Esto es claramente un escenario de transformación, un cambio rotundo de paradigma. ¿Imaginan nosotros conviviendo en una sociedad con robots que piensan y sienten como los seres humanos? ¿Bien? Esto es un escenario, o un ejemplo de escenario de transformación. Otro que hemos sido testigos en los últimos días es que es una señal, es justamente la fusión
se pudo experimentar en un laboratorio en Estados Unidos. ¿Imaginan la posibilidad de que la sociedad pudiera abastecerse de fusión nuclear y obtener una energía disponible para todos sin impacto al medio ambiente? Poder esta civilización, poder obtener energía de una fuente de esas características, nos haría instalarnos dentro de unos años en un escenario de transformación. ¿Bien? Entonces, este sería la segunda etapa de lo que es la metodología Future Thinking. La tercera etapa, el futuro preferible. ¿Bien? Hemos analizado señales, tendencias, drivers o fuerzas que están detrás de las señales. A partir de esto desarrollamos las metodologías para la construcción de escenarios y a partir de esa construcción de escenarios yo puedo entonces comenzar a incorporar esto, como también les decía al principio, a la estrategia de mi organización. ¿Bien? Puedo analizar las tendencias del pasado, estuve analizando las señales, las tendencias. Eso me llevó a la construcción de por lo menos 4 arquetipos de escenarios futuros. Ahora bien, el desafío de la construcción de estos escenarios futuros no es a quedarnos en el futuro, no es a instalarnos en el futuro. Justamente el desafío es cómo traer luego esa realidad al presente. ¿Bien? Esto es lo que normalmente se llama una técnica denominada backcasting, o sea, cómo puedo hacer hoy para alcanzar esas visiones y estrategias que tengo hacia el futuro. ¿Bien? Ese es el gran desafío del Future Thinking, que si no, claramente nos quedaríamos a vivir en el futuro. ¿Cómo a la derecha de este gráfico yo pongo cuál es mi construcción de escenarios? En este caso, por ejemplo, bueno, plataforma de e-commerce basada en consumidores con tecnología de impresora 3D, incorporando la huella ecológica a productos y servicios de toda la plataforma. ¿Cómo haciendo backcasting y volviendo al presente, yo empiezo a crear objetivos de corto, mediano y largo plazo, incorporándolo a mi estrategia? Esto lo debería incorporar a mi balance scorecard, si vamos a ser más específicos. ¿Cómo, por ejemplo, en el corto plazo puedo generar una estrategia de capacitación en huella ecológica para proveedores y consumidores? ¿Cómo en el mediano plazo, por ejemplo, incentivo la incorporación de la huella ecológica en la plataforma a través de una tasa de descuento preferencial? ¿O cómo me pongo como objetivo de largo plazo para el año 2030 la plataforma no transacciona más productos físicos? Esto es una manera de traer esos escenarios futuros y comenzar a crear esa realidad desde el presente. Y acá algo que es muy, muy importante que tengamos en cuenta. Cuando hablo yo de crear la realidad de nuestras organizaciones, mirando al futuro, pero empezando en el presente, ¿cierto? Bien, hace un tiempo, Elon Musk dice que en realidad vivimos en una simulación y no existimos realmente. Dice que la probabilidad de que todo sea real es de 1 entre miles de millones. Y que anticipa en el futuro los humanos vamos a ser capaces de crear nuestra propia realidad. ¿Por qué rescato esta declaración de Elon Musk? Que en realidad la rescato por provocadora. ¿Bien? La rescato por provocadora. Y comparto con ustedes este gráfico que de alguna manera nos cuenta cómo percibimos. Ahí Elon Musk decía que nosotros vamos a ser capaces de crear la realidad en el futuro. Y este es el mecanismo biológico de cómo nosotros construimos la realidad.
La realidad no es tan monolítica como nosotros la percibimos. La realidad la percibimos a través de los sentidos, en este caso, por ejemplo, del ojo, ¿bien? Y nosotros creemos claramente que lo que está percibiendo nuestro ojo es la verdad. Los ojos, en realidad, no están incorporando la realidad. Los ojos en realidad están incorporando la detección de fotones que viajan a través de nuestro cerebro y la conciencia en nuestro cerebro decodifica eso, decodifica ese ingreso de fotones y nos dice, ah, esto es una lámpara. Este concepto es importantísimo. Es importantísimo para entender de la manera como concebimos la realidad. Quiere decir, la realidad no está afuera, sino que nuestros sentidos incorporan determinadas señales y la construcción de la realidad se genera adentro nuestro, en nuestro cerebro. Y esto va a depender de cómo lo decodifica el cerebro. Miren, esta etapa de Science del año 2005 se hacía la pregunta sobre 125 preguntas abiertas que tiene la ciencia. La primera pregunta fue, ¿de qué está hecho el universo? La segunda pregunta de estas 125 fue, ¿cuál es la base biológica de la conciencia? ¿Dónde está? Esa era la segunda pregunta. Fíjense la importancia que tiene cómo la conciencia nos crea, nos da una mirada de cuál es la realidad. ¿Bien? Son los sentidos los que están interpretando la realidad por parte de la conciencia. Quiere decir que es un recorte subjetivo de la realidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hago esta introducción de los sentidos, de la realidad, de cómo concebimos esta realidad? Bueno, la realidad es que hago esta distinción porque para incorporar la metodología Future Thinking o el pensamiento futuro a nuestras vidas personales, profesionales, como organización, debemos ser capaces de hackear nuestra realidad, de adentro hacia afuera. A nosotros nos parece que, porque vivimos en Argentina, en Latinoamérica, porque crecimos en determinado barrio, porque tuvimos o incorporado determinado nivel de educación, entonces la realidad que supimos construir es inamovible. Pero en realidad tenemos que ser capaces para incorporar la metodología Future Thinking, para prepararnos para los escenarios disruptivos que se avecinan. Lo primero que debemos hacer es ser capaces de cambiar nuestra propia realidad. ¿Qué realidad? La manera en que concebimos la realidad de afuera. ¿Bien? Esto es importantísimo. Esto va acompañado, y no me quiero meter porque no nos da el tiempo, pero esto va acompañado de los nuevos descubrimientos de la física cuántica con su efecto observador, de cómo nosotros somos capaces de concebir esa realidad lineal que se está dando afuera. Nuestro cerebro es el principal enemigo del cual no podemos ver la manifestación de manera exponencial de la realidad. Una cuestión de ahorro de energía, nuestro cerebro hace que veamos el futuro siempre de manera lineal. Entonces, para poder prepararnos a los nuevos escenarios, el primer paso es poder hackear nuestra percepción de esa realidad. ¿Bien? Por eso les propongo, como síntesis, crear una revolución. Yo me río porque siempre lo digo de esta manera, les propongo crear una revolución, les propongo crear un golpe de Estado. Un golpe de Estado al estado de conciencia. Que es ella la que nos está manifestando todo el tiempo esa manera lineal de ver la realidad y nos impide poder pensar o incorporar metodologías
disruptivas o cambiantes. Miren, la realidad es que los cambios que se avecinan van a ser de una magnitud y de una profundidad tan grande, tan grande, tan grande, que nuestras vidas van a cambiar absolutamente en los próximos 5 o 10 años. Pero tenemos que estar preparados para eso. Primero en lo personal, primero hackeando nuestra realidad, para después sí poder ir a poder incorporarlo a esto, a una organización. Como consultor, mi experiencia me dice, cuando llego a una organización y me cuentan que quieren pensar en el futuro, que quieren imaginar el futuro de su organización, el futuro de sus consumidores, de sus productos, sus servicios, de sus instituciones, pero yo veo que los tomadores de decisión, que los miembros de esa organización, no están admitiendo o decididos a cambiar primero su propia realidad, claramente no va a ser posible desarrollar esto en la organización. Así que, de alguna manera, el desafío de hoy era poder mostrarles el ABC de esta metodología, de contarles la importancia que tiene, de cómo a veces señales que nos parecen irrisorias, irrelevantes, pueden en el futuro tener un alto impacto en nuestro modelo de negocio. Todos los modelos de negocios, hasta los más exitosos, van a quedar disrumpidos en los próximos 5 o 10 años. ¿Bien? La educación, la salud, la industria, la tecnología, todo va a quedar absolutamente disrumpido. ¿Cómo vamos a prepararnos nosotros para hacer frente a eso? Ese es el gran desafío que vamos a tener en los próximos años como sociedad. Así que quedo abierto a el espacio de preguntas, Mati. Excelente, bueno. Muchísimas gracias, Rubén, por la presentación. Es fascinante el tema. Seguramente estamos solamente tocando un poquito el borde, ¿no?, de todo este tema. Animaría a decirte que ni siquiera la parte visible del iceberg, ni siquiera. Estamos solamente vislumbrando un poquito la superficie, nada más. La verdad que es fascinante, siempre es muy, muy interesante escucharte y bueno, tenemos un par de preguntas acá en el chat, te las leo. Dale, Federico por favor. pregunta, ¿es lo mismo decir indicios para referirse a señales y son sinónimos para el future thinking? Sí, Federico, pueden indicios, sí, dependiendo del contexto, pueden ser en algunas situaciones sinónimos de señales. Bien, o sea, cuando nosotros vemos indicios de cambios de actitudes de un consumidor, podemos preguntarnos ¿por qué? Bien, o sea, hoy tenemos indicios de que los trabajadores quieren ir a sistemas híbridos, presenciales y online. Tenemos indicios de que eso se está manifestando. ¿Bien? Eso puede ser una señal. ¿Bien? Eso puede ser una señal. A partir de ahí, Federico, tomás esa señal y empezás a analizarla en función de las 4 características que yo les había mencionado. ¿Bien? O sea, esta señal, ¿qué está generando? ¿Cuál es la fuerza que está detrás de esta señal? ¿Bien? Una de las grandes fuerzas que está detrás de esta señal, Federico, es la descentralización. ¿Bien? O sea, antes las organizaciones, hasta el presente, están funcionando todavía de manera muy centralizada. ¿Esto por qué? Porque a la vez todas estas instituciones y organizaciones funcionan bajo el paraguas de un Estado-nación. ¿Bien? Este es el modelo en el cual nos hemos constituido como sociedad. ¿Y esto funcionó? Sí, funcionó hasta acá, nos dio respuesta de un montón de cosas como sociedad, sí. ¿Va a seguir siendo el modelo de Estado-nación el mismo en el futuro? No lo sé. En el pasado tuvimos otros modelos.
¿bien? No, no es que cuando vivíamos en la etapa feudal nos imaginábamos que no iba a existir otra cosa que el feudalismo, ¿bien? Hubo un momento que eso cambió, ¿bien? Entonces, es importante cuando hablamos de la crisis de la democracia, pensar, la crisis de la democracia no viene acompañada de la crisis de los estados-nación. Lo que estamos viviendo ahora con las criptomonedas, que los estados-nación no tengan la potestad sobre esas criptomonedas, puede ser el principio que en el futuro los estados-nación se conformen de otra manera o desaparezcan. Estas son las preguntas que nos invita la metodología Future Thinking a analizar y incorporar todo el tiempo. Y una cosita más, y es, sería que estos temas nos cuestan a nosotros, a los adultos, a las personas grandes. En marzo del 2023, en la Universidad de Buenos Aires, entraron 66.000 jóvenes. El número de inscriptos y a qué carrera fueron es exactamente el mismo patrón de cuando yo tenía 18 años. Quiere decir entonces que los jóvenes están tan atrapados en el modelo de pensamiento lineal que nosotros los adultos. Qué buena reflexión, la verdad que es un poco de miedo da también, ¿no? Esa reflexión Tenemos 10.000 inscritos en economía y administración y empresas y 650 inscritos en ciencia de datos. Esto es una señal. Definitivamente. Y no es nada alentadora. Por otro lado, vayan escribiendo las preguntas, también pueden abrir el micrófono si quieren. Mientras tanto, otra de Federico, en un momento vos estabas hablando en el gráfico del futuro y traerlo al presente y los pasos para llegar a ese futuro. Entonces, sí. ¿cómo se llama esa técnica? Porque justo se cortó y no se entendió muy bien. Ok. Te las escribo por aquí. Genial. Backcasting. Backcasting, perfecto. Buenísimo. Busquen en Google Acá, técnica de backcasting y es ni más ni menos que ante un objetivo que me tracé en el futuro, cómo retrotraerlo al presente y empezarlo a construir desde el hoy, ¿no? excelente. Buenísimo. Justo se cortó en ese momento. Acá Rafael Marino Braga dice, indicio es más débil que señal. Sí, Sumando por a eso la... coincido, Rafael, por eso decía también, dependiendo de cuál es el contexto, ¿no? Mariano, perdón, dije Mariño, no sé qué leí. Estoy con pocos disculpas. Federico, ahí está, perfecto, le agradezco mucho su tiempo y disertación, Rubén, también a Matías Eumse, excelente iniciativa, muchísimas gracias, Federico. Si tienen alguna otra pregunta, Ahí tenemos unos veo una, últimos Matías minutos. dice, Sí. diferencia entre futurología y future thinking. Ah, Futurología, genial, no la había visto. futurología es lo que están haciendo todos los periodistas deportivos hoy respecto del partido del domingo. O sea, futurología, o sea, pienso, creo, tengo la intuición, bueno, todo eso, esas opiniones podrían entrar dentro del universo de la futurología. Future thinking es una metodología, ¿bien? Es una metodología muy exhaustiva. Nos permite desarrollar escenarios futuros posibles, probables, dentro de los 4 arquetípicos que le había mencionado: colapso, crecimiento, transformación, disciplina. Es una metodología, ¿bien? Cuando hace unos 10 días atrás, un miembro de una gran organización en Argentina, me comentó que estaban haciendo Future Thinking para dentro de un año. Yo decía, no estoy haciendo Future Thinking. O sea, eso no es la metodología Future Thinking. Puede ser pensamiento, objetivos al próximo ejercicio, sí, por supuesto, pero eso no es Future Thinking. ¿Sí?
muy llamativo la afirmación, la verdad que ya Sí, sí. cómo ha cambiado el futuro, que ahora el futuro es un año nada más, ¿no? O sea, que tenemos que andar, Y les voy a este, contar algo, les voy a contar algo. Esta organización que les menciono es una organización enorme, una de las más grandes de la Argentina. Básicamente su modelo de negocio ha estado asociado como proveedor del Estado. ¿Bien? Entonces, claro, en el pensamiento lineal de esta organización, yo dentro de 10 años voy a seguir siendo proveedor del Estado. Dentro de 20 años voy a seguir siendo proveedor del Estado. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si los estados-nación se conformaran de manera diferente? ¿Bien? ¿Seguiría teniendo esta organización el predominio del mercado que tiene hoy? ¿Bien? Estas son las preguntas claves que se deben hacer las organizaciones hacia el futuro. excelente. Acá Rafael Mariano Braga dice, pero la futurología se basa en modelos estadísticos. Entiendo, es más rústica y más primitiva que el future thinking. Sí, todo depende de cómo sea la traducción ahí, Rafael, Ujú. porque acá tenemos un gran problema a la hora de definir este tipo de cosas. Nos valemos de conceptos desarrollados en la lengua inglesa, ¿no? Ese es el gran problema cuando yo hablo con alguien de lengua inglesa y yo le quiero hacer entender que para nosotros sostenibilidad y sustentabilidad no es lo mismo. ¿Bien? Pero ellos tienen un solo concepto que engloba a los dos. Entonces, pueden darse esas diferencias, Rafael. Excelente. Federico Weiss también suma, respecto a lo de Elon Musk, me hizo acordar a cuando se dice que vivimos en una Matrix, seguramente tiene mucha relación con la frase, también a los ejercicios de creatividad que se recomienda a veces para salir de la burbuja, los de pensamiento lateral y sombreros de Bono, por ejemplo, etcétera. Exactamente. Yo recomiendo mucho la lectura de neurociencia, porque la verdad es que está dando pasos agigantados a lo que significa cómo creamos realidad. Y esto es muy profundo, Ujú. porque cuáles son los síntomas que tenemos que creemos que no podemos, ay, esto no me sale nunca, uy, pero yo no voy a poder ser capaz de hacer tal cosa, esta organización, bueno, yo nací pyme, voy a morir pyme. Bueno, cómo esa manera de concebir la realidad, cómo la neurociencia hoy nos está contando a través de los nuevos descubrimientos del funcionamiento de nuestro cerebro, la verdad que apasionante, porque la realidad no se genera de afuera hacia adentro, sino se genera de adentro hacia afuera. Por eso ese concepto les decía, de generar una revolución, un golpe de Estado, que sería empezando por nuestro estado de conciencia, ¿no? Excelente. Acá Rafael Mariano Braga dice, han quedado atrás los métodos y técnicas de la investigación operativa. Sí, yo creo que una de las razones, Rafael, es que yo creo que hay un montón de variables del entorno, un montón de variables del entorno que incorpora la metodología de Future Thinking que no eran tenidas en cuenta a la hora de hablar de técnicas de la investigación operativa. Suma acá ejemplo tormenta de ideas. Por ejemplo, por ejemplo. No es para disentir, pero puedo sumar mi opinión para ampliarla. Me parece que no desaparece, me parece que se amplifica. Eh, Justamente el Future Thinking piensa desde otra perspectiva y las necesidades de la investigación operativa ha evolucionado también hacia el presente. Y por ahí han quedado un poco primitivas algunas herramientas, pero se siguen usando, digamos, las tormentas de ideas. Antes era la herramienta y ahora es una parte
de un proceso mucho más complejo, ¿no? Sí, claro, Entonces, dentro de una metodología, claro. tal cual. María Entonces me Fernanda parece, veo que tiene la mano levantada. levantó la mano. Sí, buenas tardes. Se me cortó recién un ratito, no sé si por ahí hicieron una pregunta similar, pero bueno, los felicito, es un tema muy apasionante y la pregunta es, de acuerdo a su experiencia de haber implementado o desarrollado talleres en las empresas, luego de esos talleres, ¿cuáles son los pasos siguientes que debería o que continúan? O sea, ¿cómo vamos a la acción? ¿Cómo nos ponemos los pares de zapatos para la acción? Bien. Bueno, es la pregunta del millón, María Fernanda. Yo empezaría diciéndote lo siguiente. Normalmente cuando uno habla de pensamiento futuro, la puerta de entrada natural en las organizaciones tiene que ver seguramente con el área de innovación. ¿Bien? Pero, como en un momento de mi exposición les conté, las organizaciones a la hora de hablar de pensamiento futuro de innovación, solo quieren centrarse en lo que es la innovación para seguir alimentando el modelo de negocio presente. ¿Bien? Son muy pocas las organizaciones que logran generar un equilibrio entre la innovación de explotar lo existente y la innovación de explorar lo inexistente, ¿no? Inclusive hay una tendencia en las compañías multinacionales a que el explorar lo inexistente no se desarrolla dentro de la misma organización, sino que se incorpora a la organización comprando startups. ¿Bien? O sea, pongo un ejemplo, Bayer. Bayer hoy, toda la tecnología de innovación disruptiva que está incorporando a su organización, la está haciendo a través de un departamento que se llama LIPS, Salto, LIPS, y básicamente la estrategia es incorporar startups que estén desarrollando determinadas innovaciones en biotecnología. ¿Bien? No la está generando la misma organización. Entonces, realmente, María, es muy diverso la manera en que cada organización comienza este camino. Yo te diría que sí tiene que haber un líder, sí claramente tiene que haber un líder en la organización. ¿Bien? Y ese líder claramente tiene que tener conversaciones con el board, con el CEO, con el dueño de la empresa. Ese líder tiene que tener cierto respaldo direccional para darle continuidad a la tarea. Y la tarea yo te diría que empieza en una tarea básicamente de recolección de lo que expuse hoy, que son cuáles son las señales estratégicas que están impactando en mi modelo de negocio y sobre todo las señales del futuro que van a poder disrumpir este modelo de negocio presente. Porque a partir de ahí comienza una estrategia para entender si esa señal finalmente se transforma en una tendencia o esa señal termina siendo solamente un ruido. ¿Bien? Entonces, a partir de esas señales consistentes, tengo la capacidad de desarrollar metodologías de diseño de escenarios futuros alternativos. Y después, ese escenario futuro alternativo, yo elijo mi futuro preferible, el norte de mi organización, ¿no? Yo estoy acostumbrado a ver que la misión y la visión de las organizaciones están planificadas de manera lineal, o sea, y lo estoy dando con ejemplos concretos, una empresa que está en el negocio de el transporte automotriz, ¿cómo imagina su futuro? Con un auto eléctrico. ¿Bien? Es un ejemplo de pensamiento lineal. Claro, hoy yo vendo autos. Hoy estoy vendiendo autos con motores de combustión interna, mañana voy a vender autos, pero con motores eléctricos. Entonces ya creen que tienen incorporado el futuro.
La pregunta es, ¿y qué pasa si el transporte se transforma en autos as a service? ¿Bien? Y si lo combino con una patineta, y si lo combino con un avión eléctrico, con un vertipuerto en las afueras de una gran ciudad, porque a la ciudad no van a poder entrar más automóviles. Entonces, tiene que haber un equipo, María, que sea capaz. Esto no es, se detectan las señales, se establecen los escenarios futuros, se incorporan a la estrategia de la organización y ya está. Y después nos vemos el año que viene. Esto es algo que todo el tiempo estamos monitoreando, porque la realidad es tan dinámica y tan disruptiva que esto claramente la organización debe tener la capacidad de respaldarlo. ¿Bien? Yo entiendo que para ello hace falta una organización que tiene que tener dos cosas. O la capacidad presupuestaria para poder generar esto desde adentro o incorporar un servicio de consultoría externa, tiene que tener la capacidad para hacerlo. Y segundo, tiene que claramente tener la voluntad, entender y creer que realmente de ese futuro va a depender la continuidad de la organización. Porque de lo contrario, vuelvo al ejemplo que puse antes, si vos sos dueña del mercado de los neumáticos y creéis que vas a seguir siendo dueña del mercado de los neumáticos, no te va a interesar el futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, ya nos hemos pasado bastante de tiempo, pero siguen llegando preguntas, así que si tenés un ratito más yo no tengo problema, me quedo todo el tiempo que ustedes lo dispongan. Excelente, excelente, Rubén, muchísimas gracias. Bueno, sumo acá, ¿dónde podemos, Rafael pregunta, ¿dónde podemos capacitarnos en Future Thinking? Bueno, vamos a ver en un futuro, posiblemente tengamos alguna propuesta desde este espacio, así que estén atentos al año que viene, al futuro. Como decían por ahí, ¿no? El futuro ya no es lo que era, ¿no? O sea, cada vez es más complejo, que lo tenemos que estudiar. Así que excelente, excelente, muy buena pregunta. Y acá comenta Domingo Dalávila, genial. Si querés abrir el micrófono, Domingo, ¿no? Ok, lo leo entonces. Soy abogado y educador. La neurociencia contribuye a la psicopedagogía y áreas afines, investigando cómo aprende el cerebro humano y cómo se utilizan las funciones neuronales involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar las metodologías y estrategias pedagógicas. Gracias, profesor. Doctor Rubén, saludos cordiales. Excelente. Gracias Domingo también por tu aporte desde conocimientos en neurociencia, porque claramente son estos conocimientos los que necesitamos aplicar en el presente. Definitivamente, sí, sí. Gran área también, ¿no? Dentro de lo que es las nuevas ciencias, digamos, o lo que son las NBICS, ¿no? Que se dice que es la parte cogno. Sí, exactamente. Excelente. Bueno, acá Vladimir Lemos de Olivera dice: doctor Escuglia, muchas gracias por compartir sus ideas. Y Rafael Mariano Braga también dice: muchas gracias, muy interesante la conferencia. Bueno, la verdad que sí, interesantísimo, da para muchísimo. Yo les propongo como para ir poniendo de a poquito los pies cuando ingresamos al mar en la playa, que vamos andando de a poquito a ver la temperatura del agua, vayan mirando en los medios de comunicación, en las redes sociales con las cuales ustedes suelen tener contacto o indagar o leer, ocultar, vayan mirando, escaneando cuáles son las señales que les está afectando a ustedes en el presente, pero que pueden llegar a afectar en el futuro. ¿Bien? Entonces,
Ahí Domingo nos cuenta que es abogado y educador. Entonces de repente pongo el ejemplo, ¿no? Me siento, veo una noticia y veo hay un desarrollo de inteligencia artificial que les permite a alguien hacer una tesis. Entonces digo, wow, ¿y eso cómo me afecta a mí como educador? ¿Cómo me afecta eso a mí como educador? Veo por ahí que a través de blockchain hay una plataforma para dirimir de alguna manera pleitos generados en la industria digital. Digo, ¿esto va a llegar también a lo penal o no? ¿Cómo puede afectar blockchain? Entonces, son ejemplos de cómo determinadas señales, si ustedes creen que esa señal es estratégica, piensen, hagan ese ejercicio de creatividad, de decir, bueno, pero si esto llegara a mi profesión, si esto llegara a mi modelo de negocio, si esto llegara a mi comercio, a mi pyme, ¿cómo esto me podría afectar? Yo creo que no tiene relación hoy, pero en el futuro, ¿cómo podría limpiarse? Y empiecen a seguirla, porque tal vez, como dije antes, hay señales que van a terminar solo en un ruido. Pero si se empieza a amplificar y empieza a ser incorporada más de manera global, créanme, tarde o temprano los va a tocar. De manera positiva o de manera negativa. Dependerá de ustedes cómo se preparen. Excelente cierre, Rubén. La verdad que nos deja a la reflexión justamente y es un muy buen lugar para empezar, ¿no? A meterse en este tema. Yo los invito a que lo contacten a Rubén. No sé si querés dejar tu correo electrónico también ahí en el chat para que... Bueno, o en el LinkedIn camino también más, lo pueden buscar. el camino más rápido para el área de profesionales que hoy estamos convocados a través de LinkedIn, Rubén Scuglia, me van a poder encontrar directamente allí. Si no, por supuesto, les dejo mi correo también y estoy absolutamente abierto a cualquier consulta que me quieran hacer, ya se los comparto. Bueno, excelente. Si me permite, Sí, Celina, por favor. bueno, me gustaría de dejar una sugestión de una película. El nombre es The Age of Stupidity. Excelente, gracias por tu recomendación, Celina. Yo me sumo a tu recomendación. Estás silenciada. Quedaste Celina. muteada. Es una película que habla del futuro, pero un futuro catastrófico, porque nadie ha pensado que podría llegar hasta este punto, un punto de situación de los humanos no pensar en los efectos de lo que estaban haciendo. Efectivamente. Y para a los que les gustan dibujos, Wall-E de Disney, de Pixar, que también habla de este futuro que nadie había pensado, de los efectos de las acciones de los humanos y que crea todo un futuro no esperado. Gracias por tus recomendaciones, Celina. Excelente. The Age of Stupid, para mí, la verdad es que yo creo que la debo haber visto 6 veces. Se las recomiendo a todas, están en YouTube. Como dice Celina, eso obedecería justamente a un tipo de escenario distópico, y es un hombre relatando en el futuro cómo finalmente no supimos ver la realidad y llegamos a esa situación, ¿no? Excelente. Bueno,
Con esto cerramos. Muchísimas gracias. La verdad que ha valido la pena quedarnos un rato más. La verdad, muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos por participar, estar presentes y el intercambio, la verdad que suma muchísimo siempre. Les agradecemos haberse sumado al espacio del CIE. Y bueno, ya es el último encuentro del año, ya estamos próximos. Se nos ha ido otro año más, cada vez más rápido se van. Y nos estaremos encontrando nuevamente para los primeros meses del 2023. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a todos, que tengan todos un buen fin de año y un mejor comienzo, 2023. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Muchas Gracias a todos. gracias, hasta luego. Felicidades.